y alabar y glorificar el nombre del Señor. Y queremos hacerlo también con música, con alabanza a aquel que vive y reina para siempre. Alabemos el nombre del Señor y demos apertura a este hermoso servicio en son de adoración y exaltación a nuestro Dios. Alabemos el nombre del Señor. Aleluya. Que se escuchen esas palmas desde lo más profundo de su alma.
roca de nuestra salvación. Hay alguien que está aquí y que es el centro de esta fiesta, de este glorioso culto, el dueño de la alabanza, el dueño de la adoración. A Él es al que exaltamos, al que se levantó del tercer día de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Y quiero darle una buena noticia: y todo aquel que en Él cree no verá la muerte, sino verá la vida. Y a eso venimos, a exaltar a ese ser divino que se llama Jesucristo. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, porque Él está en este lugar y también está ahí en tu casa. Exáltalo porque Él es bueno. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Aleluya, paz de Cristo, amados hermanos. Hoy en esta mañana estamos de manteles largos porque hay alguien que está aquí sentado a la mesa con nosotros y se llama Jesús. Y hoy ha venido a acompañarnos, a visitarnos a través de su Espíritu Santo y queremos aprovecharlo a lo máximo. Es una dicha, es un gran privilegio el poder estar a un lado de ese ser maravilloso que se llama Jesús. Juan
el amado, el apóstol, el menor de todos los apóstoles, acostumbraba a recostarse en el pecho del Señor y oír el latido de ese corazón que nos ama tanto, que nos quiere tanto. Y cuando Juan el amado se recargaba, sentía que su alma revoloteaba, sentía algo tan inexplicable que siempre que se presentaba la oportunidad acostumbraba sentarse a un lado de él, porque sentía algo tan maravilloso en su ser que no podía él en ninguna forma de dejar de estar junto a él. Y eso es lo que hace nuestra alma, nuestro espíritu, quiere estar siempre al lado de Jesús y recibir esa bendición de Él, sentir las caricias de su inmenso amor y a través de su Espíritu Santo sentir esos brazos que llenan de calor nuestra vida y nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos que estamos bajo la cobertura, bajo el poder maravilloso, bajo el cuidado de nuestro Dios. Y hoy en esta mañana estamos aquí para rendirle homenaje al Señor Jesús, pero no solamente eso, sino también para hablar de lo que Él escribió y dejó en esos rollos, en esos pergaminos, y que a través de toda la historia fueron reproduciéndose hasta la vida actual a través de estos libros. Y como la tecnología ha avanzado tanto, algunos allí en su celular, en su tablet, en la computadora, entran y empiezan a leer el contenido de ese sagrado libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y es la que puede alimentar nuestro interior. Y a eso venimos hoy en esta mañana, a surtir nuestra alacena espiritual de ese alimento que necesita nuestra alma. Quiero en el nombre del Señor, con todo el respeto que se merecen, amados hermanos, hagan un espacio ahí en su casa, pónganse cómodos y vamos juntos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios, a reflexionar en él, a meditar en ello, ya que Dios siempre nos enseña cosas maravillosas, cosas que nos ayudan a mantenernos en este mundo y seguir adelante ante muchas pruebas, ante muchas luchas y también tribulaciones, pero sabemos que a través del Señor y Salvador Jesucristo somos más que vencedores, porque nos va guiando conforme a su palabra. Quiero que tomen sus Biblias rápidamente en el nombre de Jesucristo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, del versículo 8 al versículo 10 estaré leyendo estos versos bíblicos y de allí estaremos extrayendo algo tan maravilloso para nuestra vida. Dice así la letra, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 8 al verso 10. Dice así: cuando los leprosos llegaron a la tienda del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Quiero invitarles a que hagamos una oración breve dirigiéndonos a Dios, para que Él, conforme a su Espíritu Santo, nos vaya llevando a través de este relato y poder de alguna forma en su misericordia extraer algo para nuestra vida que nos sea de gran provecho para nuestra vida espiritual. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad que nos concede nuevamente de poder estar aquí, Señor, juntamente con todos mis hermanos que están viendo a través de este medio, este servicio, y ha llegado el momento de exponer, Padre, tu palabra. Te pido y te ruego en tu precioso nombre que me des gracia, que me des sabiduría e inteligencia para compartir con mis hermanos, Señor, el contenido de este relato, de estos renglones que acabamos de leer, de esta historia, Señor,
tan impresionante. Te pido y te ruego que te glorifiques, que te manifiestes a través de tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, poder aplicar a nuestra vida esto. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Tuya es la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Infinidad de veces hemos leído no solamente esta historia, sino otras más dentro de el pueblo de Israel, cosas que han sucedido a través de todas las edades, pero en el tiempo antiguo atravesaron por periodos muy complejos, muy difíciles, lamentablemente la mayor de ellas por su desobediencia, y precisamente estamos viendo aquí una historia tan interesante que estando ellos en el lugar de Samaria había llegado una fuerte hambruna, de tal forma que la carencia, la carestía se podía ver por todos los lugares en las familias desesperadas, tanto que en aquel entonces inclusive nos marca la historia que hasta canibalismo hubo entre las familias, donde ya no tenían que comer y donde los precios de los alimentos eran sumamente elevados, que no estaban al alcance de la gente, de tal manera que la gente estaba en una situación caótica, terrible. Pero lo más triste es que no podían salir de Samaria porque el enemigo tenía sitiado el lugar. Los sirios, quienes eran en ese entonces los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, nos dice que tenían sus campamentos alrededor y no permitían que nadie de los que estaban dentro de Samaria saliera, porque de cierto le darían muerte. Así es de que la desesperación, la angustia, el momento que estaba viviendo gran parte del pueblo de Israel ahí en Samaria era tan lamentable que el rey se encontraba incompetente ante tal situación de ver a las familias que muchos empezaban a morir de hambre y que ya no hallaba qué hacer. Pero vino la palabra de Jehová a través del profeta Eliseo y mencionó que a esas horas en las cuales él empezaba a mencionar, al siguiente día vería la mano de Dios. Pero en sí no quiero entrar en lo que era la hambruna en el pueblo, sino quiero enfocarme a 4 personajes que estaban a la orilla de la ciudad, donde estaban privados de poder relacionarse con la sociedad, con el pueblo, por cuanto en ellos había caído una terrible maldición en sus cuerpos, tanto que ellos no podían hacer nada ante tal situación. Y si la gente de adentro de Samaria estaba padeciendo de hambre, imagínense ustedes ahora estos 4 hombres leprosos, donde se encontraban retirados de sus familias, donde no podían ellos involucrarse allí con la gente, donde tristemente ellos también estaban padeciendo terriblemente de hambre. Y es donde yo quiero enfocar hoy en esta mañana este mensaje, ya que este mensaje no solamente fue para el pueblo de Israel, pues la Biblia me dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros hoy en día. O sea que las cosas que ocurrieron en el pasado, en aquel entonces, eran la sombra de lo porvenir hoy en día. Y hoy quiero enfocarme precisamente en ello y quiero tipificar en cada una de las cosas que estaré mencionando dentro de esta historia, ya que podríamos nosotros identificarnos bastante. Quizás podría usted decir hoy en esta mañana, hermano, pues yo creo que identificarnos con estos 4 personajes que usted está mencionando difícilmente será, porque estas personas estaban infectadas, pues había caído una terrible lepra en sus cuerpos, y esto indicaba y revelaba que estaban bajo un juicio de Dios, bajo una maldición. Y creo que nosotros no estamos en tal estado, por lo cual se me haría difícil, podrían decir muchos hoy en este día, poderme identificar con estos personajes. Quizás no nos podríamos identificar en cuanto a lo físico, en cuanto a lo literal, pero en lo espiritual vamos
vamos a verlo desde ese punto de vista de Dios y poderlo espiritualizar, porque hay cosas tan importantes que nosotros debemos de saber hoy en día, ya que a veces nosotros nos manejamos de una manera tan vaga que muchas de las veces que lo que tenemos a nuestro alcance y que hemos recibido de parte de Dios, a veces no lo valoramos y nos sentimos tan merecedores que nos olvidamos de los demás. Pues me dice la historia que estos 4 hombres estaban en su desesperación de ver al enemigo, los sirios que habían sitiado la ciudad de Samaria, y que también dentro de Samaria su pueblo estaba en una situación caótica donde la gente se estaba muriendo de hambre. Y estos entre sí empezaron a decir: ¿qué hacemos? Nosotros también nos vamos a morir de hambre. Si nosotros vamos y les pedimos a los sirios, el enemigo, desiertos, nos van a dar muerte. Pero si también entramos a la ciudad, moriremos también juntamente con los de la ciudad de Samaria, pues no hay nada que comer. Así es de que aquellos 4 leprosos que se encontraban en esa situación no hallaban qué hacer, pero tenían que tomar una decisión. Quiero decirle una cosa en el nombre de Jesucristo: la lepra espiritualmente tipifica el pecado, y el pecado es una maldición que causa muerte, y no solamente causa muerte, sino también al momento que le está viviendo, vive en la terrible crisis emocional, en la crisis espiritual, que siente que por dentro se está deshaciendo y no puede hacer nada, precisamente porque el pecado eso trae. Así es de que vamos a tomar en esta ocasión la lepra como tipo y figura del pecado. ¿Sabía usted que el pecado hace que el hombre esté retirado de Dios? Pues dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y no solamente es muerte, sino también el pecado lo hace alejarse de la presencia del Señor. Pues la Biblia me dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. En términos espirituales, en la vida del ser humano, cuando no tiene esa relación con Dios, cuando no ha venido a las plantas de Jesucristo declarando y confesando su pecado y arrepintiéndose y entregando su vida a Cristo, de cierto él se encuentra en esa terrible maldición. Y podríamos decir, hermano, pero dice que aquellos leprosos tenían mucha hambre y no podían entrar a la ciudad porque también podrían morir. Pues la gente, cuando se encuentra en ese estado espiritual de pecado, donde la lepra está calcomiendo su alma, está calcomiendo su espíritu, no puede allegarse por sí mismo a veces de poder ingerir alimento espiritual, porque el pecado es como un repelente que no permite que nada entre, por cuanto está encadenado, por cuanto está atrás de barrotes invisibles que le impiden su libertad. Pero nos dice la historia, y es donde yo quiero que usted esté enfocado, porque esto nos va a ayudar bastante a nuestra vida espiritual y saber desde dónde Dios nos ha traído, porque parece ser que a veces se nos olvida de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos llamó, dónde nosotros nos encontramos completamente aislados, destituidos de Dios, como estos leprosos que se encontraban en la soledad, donde tenían que enfrentar a veces en las sombras de las noches, a lo mejor algunos animales ponzoñosos, al riesgo de algunas fieras salvajes. Pues estos leprosos bebían de una forma tan lamentable, tan triste, la cual ellos por sí mismos no podían hacer nada. Pero nos dice la historia que estos hombres, al ver la situación, empezaron a verse: ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir aquí. Ellos sabían de antemano que los que estaban en Samaria y se encontraba allí el pueblo de Dios, no podía salir afuera para ir a buscar qué comer, porque el enemigo estaba al acecho, estaba a la expectativa. Pues los sirios tenían sitiado al pueblo de Dios. Siempre el enemigo ha querido de alguna forma o de alguna manera
destruir al pueblo de Dios. Pero quiero darle una gran noticia, porque así como Dios operó y habló a través del profeta Eliseo, el Señor en estos tiempos sigue hablando que hay esperanza, que hay solución, y que de alguna otra forma, cuando el hombre empieza a reconocer su condición pecaminosa y empieza a reconocer que es pecador delante de Dios y que le ha fallado y que ha ofendido a Dios, y que empieza a buscar esa luz que es la única que puede libertarlo, quiero decirle una cosa, que Dios empieza a ver ese corazón. Pues el profeta llamado Eliseo dio esa palabra de esperanza al pueblo de Dios que estaba en Samaria, y le dijo al rey de Samaria: ¿sabes una cosa, oh rey? Ha venido palabra de Jehová, ha venido la respuesta de Dios, y hoy que estoy hablando a esta hora, al siguiente día ustedes verán la mano poderosa del Señor. Esto lo ignoraba aquellos leprosos que el profeta estaba hablando, pero Dios había determinado hacer que el enemigo huyera, y dice que hubo un gran estruendo donde estaban las tiendas de los sirios, el enemigo, y dice que al oír ese estruendo, los sirios abandonaron ese campamento y dejaron todas sus pertenencias, dejaron sus vestidos, dejaron comida, dejaron una gran abundancia, la cual Dios la había proveído para el pueblo de Israel que estaba dentro allí de Samaria. Pero aquellos leprosos dijeron entre sí: ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión. Y ellos emprendieron el camino hacia donde estaban aquellas tiendas donde anteriormente habían estado allí los sirios, donde eran los propietarios de todo lo que había allí. Pues cuando los leprosos llegaron hasta donde estaban las tiendas, lo primero que buscaron era algo de comer, porque sí, en el hombre, cuando se encuentra tan terriblemente en su interior, hay una hambre que no puede parar, hay una hambre que no puede detener, y no es una hambre literal, no es una hambre por algún pan, por algún alimento físico, sino una hambre que necesita el alma, y donde solamente aquel que tiene ese alimento que puede nutrir el interior del hombre, solamente lo tiene Jesucristo. Pues Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto y perecieron. El que comiere de este pan jamás volverá a tener hambre. Pero aquí nos dice la historia que los leprosos buscaban en las tiendas qué comer, y desesperados empezaron a abrir y meterse a aquellas tiendas, y lo primero que vieron era mucho alimento, de tal forma que ellos empezaron a comer, empezaron a saciar su hambre. Oh, qué maravilla para ellos, era un gran milagro. El favor de Dios había llegado a la vida de estos leprosos de tal forma que ellos empezaron a saciar su alma. Quiero detenerme aquí en el nombre de Jesucristo, porque realmente el favor, la misericordia, la gracia de Dios es tan grande que a veces no podemos nosotros explicarnos cómo Dios es tan bueno siendo el hombre tan malo, siendo el hombre inmerecedor de los favores de Dios. En la misericordia de Dios voltea a ver y provee de lo que necesitan. Y de eso quiero hablar, hermano, porque usted antiguamente tenía mucha hambre, no podía usted parar lo que había en su interior, ¿se acuerda? Y quería usted saciar al hombre interior con muchas cosas de este mundo. Pero aunque usted tenía aquellas cosas que usted había planeado y había emprendido en sus sueños, en sus anhelos, poder manejarse en otras esferas de economía, de bienestar, aun cuando lograba usted esos sueños, seguía sintiendo que había un vacío en su interior, que había una gran hambre en su interior, y nada lograba saciar lo que había en su interior. Pues quiero decirle que así como la gracia, la misericordia, la benevolencia de Dios hacia aquellos 4 leprosos también llegó a su vida.
Sí, cuando usted estaba leproso espiritualmente, cuando usted estaba retirado de Dios, cuando usted estaba destituido de Dios, llegó el Señor y se mostró y empezó a usted a conocer algo que usted jamás había conocido, y donde usted pudo ver ese milagro. Y cuando usted encontró ese alimento, empezó a alimentarse, empezó a nutrirse, y se dio cuenta que allí estaba su felicidad, que allí estaba su futuro, y que ahora que usted ha recibido el favor de Dios, ese alimento espiritual se siente tan fuerte, se siente tan lleno de energía, lleno de ánimo, lleno de entusiasmo, porque ese alimento lo sostiene a usted, que es la palabra de Dios, el pan de vida. Pues los leprosos, cuando empezaron a comer, no solamente eso, sino que también empezaron a buscar entre las tiendas y vieron que había diversos vestidos de toda clase, y empezaron a colocar aquellos vestidos en sus cuerpos de tal manera que sus cuerpos de lepra ya automáticamente sus vestidos que ellos se ponían los hacía verse atractivos. Espiritualmente hablando, hermano, no solamente el Señor nos dio de comer, no solamente el Señor nos dio de beber, sino también nos vistió. Así como la historia del hijo pródigo, que dice, y volviendo en sí, dice que dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues dice que cuando el hijo regresó a casa, su padre esperándolo, y cuando llegó, el padre lo recibió gozoso y lo abrazó y empezó a hacer una gran fiesta, pero dijo: ponedle el mejor calzado y vestirle también. Y cuando le pusieron aquel vestido, aquel hombre que había estado alejado de su padre, en ese momento se sentía acobijado, se sentía cubierto, se sentía atendido por Dios. Pues estos hombres, estos leprosos, empezaron a vestirse. Pero Dios, en su misericordia, ahora en la vida espiritual, también Dios nos ha vestido a nosotros. Pues nos dice su palabra en el capítulo 3, versículo 21 del libro de Gálatas, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo no hacer remembranza de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos llamó, cómo nos encontrábamos nosotros en unas terribles condiciones, de una manera tan penosa, tan vergonzosa, que ante los ojos de Dios estábamos desnudos, estábamos hechos pedazos, pero la misericordia, la gracia de Dios llegó a nuestra vida y nos dio que comer y también nos dio que vestir. Pero no solo eso, sino la otra parte. Dice que empezaron a buscar y había tesoro en las tiendas, había mucho oro. Y cuando ellos tomaron el oro, nos dice que todas aquellas cosas que iban adquiriendo al momento de tienda por tienda, empezaron ellos a esconderlo. Pero de repente hubo una gran reflexión en ellos. Y dijeron, y es aquí donde yo me quiero detener, porque quizás podremos identificarnos con parte de la historia, pero a lo mejor en esta parte ya no nos parecemos. Quizás pueda ser gran parte de la fotografía de esta historia y podamos ver mucho aparecido en nuestra vida en una forma espiritual. Pero en la otra me gustaría que usted creara conciencia, que usted viese realmente la realidad, si la vida de estos hombres en cuanto a su actitud, en cuanto a su comportamiento, realmente se parece a la de nosotros en términos espirituales. Porque me dice que ellos empezaron a sacar mucho oro y empezaron a esconderlo. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, hermano, no solamente encontramos comida espiritual para nuestra alma, no solamente encontramos vestido espiritual para nuestro ser, sino también Dios nos dio una gran fortuna, un gran tesoro. Y este tesoro no tiene un valor monetario, económico.
El valor de este tesoro no se puede comparar con las cosas materiales que hay aquí en el mundo. Así fuera el mejor castillo, la mejor residencia, así fuera el mejor lugar en este mundo cubierto de oro, no se puede comparar contra el grande valor que esto tiene una vez que nosotros somos alimentados por Dios y revestidos por Dios. No solamente hace eso, sino que nos da un grande tesoro. Y el grande tesoro que nosotros recibimos es que tenemos un lugar especial. Pues me describe inclusive el apóstol Juan respecto a ese lugar, el cual es mencionado en el Apocalipsis, refiriéndome a la Nueva Jerusalén, que si usted empieza a ver sus características, sus perfiles, cómo las empieza a describir Juan el teólogo desde el capítulo 21 en adelante, se dará cuenta que realmente nosotros somos muy afortunados. Tenemos un gran tesoro, no se puede pagar con nada. Y a veces nosotros nos comportamos como si fuésemos merecedores, como si Dios estuviese obligado a darnos. Y no es así. Pues entre uno y el otro y los 4 leprosos empezaron a verse unos a otros, y uno de ellos empezó a decir: oye, hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que no está bien. Qué bueno fuera que en un momento de nuestra vida podernos detener, como dijo aquel hombre, parados en los caminos y ved el buen camino y andad por él, preguntar por las sendas antiguas, como diciendo: ¿por qué no hacemos una pausa en nuestra vida? ¿Por qué no nos detenemos, como dijo el apóstol Pablo en un momento determinado, hablando a las conciencias de todos los hermanos, cuando dijo: examinaos a vosotros mismos? A veces hace falta detenernos y ver cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos manejando. Porque sabe una cosa, hay gente que no tiene y no disfruta lo que nosotros disfrutamos. E inclusive hasta en la misma familia hay hermanos que por la gracia, la misericordia de Dios han venido al conocimiento de la verdad, y ve a su hijo, ve a su hija tan retirada, tan alejada de Dios, o a su familia, y no le puede nada. Aunque lo tiene enfrente, no le comparte de lo que él ha recibido de parte de Dios. Pues los leprosos dijeron: no estamos haciendo bien. Vamos a sacar todo de donde escondimos todo. Hay tantos talentos que escondemos, hay tantos beneficios espirituales que ocultamos. Y nos pasa lo que la parábola de aquel que escondió el talento. Porque eso es lo que hacemos. Escondemos lo que Dios nos dio. Y dijeron ellos: vamos, no sea que nos alcance la maldición, mañana es día de fiesta, vamos y demos las nuevas de lo que ha ocurrido, de lo que hemos descubierto, de que ha llegado el favor de Dios. Y dice que emprendieron el camino hacia Samaria y empezaron a notificar, a dar la nueva de que se había acabado el hambre, de que había pasado el periodo de la hambruna, que había llegado la bendición de Jehová a sus vidas. Es triste, es lamentable que muchos de nosotros que comemos y que hemos obtenido unas vestiduras tan maravillosas espirituales en nuestra vida, y que tenemos un tesoro tan grande, lo tengamos aquí y nos olvidamos que hay gente que está padeciendo de hambre espiritual. Hay gente que está padeciendo de frío y no tienen con qué vestirse. Hay gente que vive en la ruina espiritual, en la peor pobreza, y nosotros estamos deteniendo una fortuna tan grande. ¿Por qué no hacemos y nos armamos de la misma mentalidad que los leprosos? Porque ¿qué era la vida de los leprosos? ¿Qué valor tenía la vida de los leprosos?
qué valor tenía nuestra vida, hermano. Nuestra vida tomó valor cuando Cristo Jesús vino y pagó el precio. Y le costamos su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y Pablo utiliza un término tan asombrante y dice: carísimos. Hermano, hermana, ni usted ni yo somos merecedores de ello, pero no podemos detener algo tan grande. Vamos, ahí está tu hijo, ahí está tu hija, ahí está tu hermano, ahí está tu hermana, ahí está tu vecino, ahí está tu compañero de trabajo, ahí está el que se acerca y te saluda en las mañanas, en las tardes, en las noches. Vamos y démosles la nueva. ¿Te gustaría verlos reír, ver sus semblantes felices como la felicidad que tú has recibido de parte de Dios? Vamos a compartir lo que Dios nos ha dado. Fueron, y a la hora que había dicho el profeta Eliseo, empezó a entrar la bendición. Empezó a entrar la bendición. Dejemos que la bendición corra, hermano. Dejemos que la bendición corra, hermana. Dejemos que fluya la bendición a aquellos que viven en hambre espiritual, en frío, en soledad. Dejemos que la gracia de Dios corra y que llegue hasta sus vidas. ¿Por qué no hacemos una oración? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios y le decimos: es cierto, Señor, he sido un egoísta, he sido apático a la necesidad de los demás y me he enfocado solamente en mí. Perdóname, Señor, porque yo he recibido esto de ti y tengo que dar la buena nueva. Señor, perdóname, Cristo. Perdóname, Señor. Aún hay gente cerca de mí, aún en mi casa, y yo teniendo una enorme bendición, Señor, cierro mis labios cuando puedo decirles que yo sé dónde está la riqueza, dónde pueden saciar su hambre que hay en el alma, en el corazón, y dónde puede parar el frío que ellos traen en su corazón. ¿Quién es el que viste? ¿Quién es el que cubre? ¿Quién es el que abastece? Señor, quiero ser y tomar la actitud como esos leprosos de ir a dar la buena nueva, de que he encontrado a alguien maravilloso, a alguien tan grande que me alimenta, que me hace sentir su calor y que me ha prometido tantas cosas. Adoremos el nombre del Señor. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es grande la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. De pronto voy
despreciar. Por eso, mi hermano, que escuchas, te encuentras enfermo. Ten fe, Jesús está aquí, Él te quiere sanar. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus Aleluya. heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros cuando estábamos alejados completamente de ti, en ese mundo de miseria, en ese mundo de dolor, de desesperación. Pero tu gracia, tu misericordia llegó hasta ahí donde nos encontrábamos solos, desamparados, y nos abriste la puerta, Señor, de tu gracia, tu misericordia, y nos diste ese alojamiento, y ahora comemos, bebemos, vestimos, Señor, y somos los más afortunados. Pero ahora ayúdanos a compartir esta riqueza tan grande que tú nos has dado, de darles a conocer, Señor, tu inmenso amor, en tu nombre poderoso, Jesús. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Aleluya. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu benevolencia, por tu generosidad, Señor, sin merecerla. Cada día nos bendices de una manera tan abundante, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos has hablado nuevamente a nuestra vida. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Se cumple la palabra del Señor, que Él tiene cosas más grandes que darnos que nosotros que pedirle. Y hoy nuevamente nos bendijo grandemente. Mis hermanos, deseamos que la gracia,
Que la paz de Dios abunde siempre en sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Nos despedimos no de la presencia de Dios, pero sí recordándoles también en el nombre de Jesucristo que sigan orando por los cultos que aquí desarrollamos para transmitirlos y poder llegar hasta sus hogares para que puedan ustedes edificar sus vidas a través de estos gloriosos cultos. Dios los bendiga, el Señor sea con ustedes, Dios los guarde, hasta la próxima. Dios los bendiga.